Estaba viendo en el ordenador todos los comentarios del vídeo que os preguntaba a ver qué queríais que os explicase del tema del viaje y demás. Y, jolín, cuando me comentasteis de hacer estos vídeos, la verdad es que no me esperaba que saliesen tantos temas que con imágenes no podría explicar, porque, por ejemplo, me preguntáis sobre la gente, como uno de los temas que me parece muy interesante, pero claro, mucha gente que es muy interesante, que os podría explicar muchas cosas de sus vidas, etcétera, no quiere ser grabada. Entonces yo no les grabo, no obligo a nadie a que aparezca en mis vídeos. Y sí que es una cosa que podría hablaros mucho. También me preguntaba, por ejemplo, Robano, cosas un poquito más profundas, como qué siento cuando viajo tanto tiempo solo, qué cosas echo de menos, como por ejemplo mi novia, mi familia y demás, ¿no? Cómo funciona eso en la cabeza de un viajero, etcétera. Otra gente me preguntaba también pues por el tema de las motos, a ver qué motos son mejores o peores para viajar, según mi opinión, que yo no soy experto, soy viajero, pero bueno, es un tema interesante. ¿Cuánto gasto también de viaje? Eso unos cuantos me lo habéis preguntado. ¿En qué? El tema de Couchsurfing, que lo utilizo mucho, es cierto, llevo 7 u 8 años viajando con Couchsurfing, funciona bien. Podría hacer también un vídeo de eso. Hay muchos temas de los que podría hablar y podría hablar en los siguientes vídeos más otros temas que vayáis proponiendo después. Pero entre todas las cosas que me estabais proponiendo, por darle un sentido un poco cronológico y eso, me gusta el comentario de Royal Moyal, que me dice, a mí me interesa conocer cómo y dónde empezaste a programar tu viaje, qué te decidió, qué sacrificaste y el balance a día de hoy. Saludos. Y eso también, por casualidades de la vida, hoy hay un chico que ha comentado un vídeo de hace 1 año y medio, 2 años ya, el de Nigeria. Jonathan Zarian, que también debe de ser de Bilbo por lo visto, me dice, comenta en el vídeo de Nigeria, ha sido empezar a viajar solo y sorpresa, apareció la sonrisa. Le he respondido y después me dice que ha estado viendo todos los vídeos ahora, después de unirse al viaje aquí en América, y le sorprendía que en África no sonreía al principio. Y que de repente empiezo a viajar solo y que aparece la sonrisa y que aparezco yo mucho más natural. Me encontré a mí mismo, que es también un buen tema para hablar, y que podría ser unido a este primer vídeo. Así que vamos con ello. Me voy a tomar una cerveza porque acabo de hacer este vídeo entero y cosas que pasan, pues se ha roto, que pasa muchas veces. Así que he vuelto a grabarlo y como no tengo el lugar de antes, pues lo grabo aquí, en la casa de la Lala, una de las personas impresionantes de las que debería hablar, que por cierto él no está, se ha ido a Calafate y me ha dejado la casa para mí. No, realmente tengo que hablar de muchas personas. Pero de lo que iba a hablar hoy es de cuándo se empezó a orquestar este viaje. Este viaje se empezó a organizar 10 años antes de que saliese, es decir, en el 2006, antes de que otros viajeros famosos saliesen. ¿Por qué no salí entonces? Pues porque invertí 30.000 euros en un pub a 1.000 kilómetros de mi casa, en Huelva, con unos amigos, y, bueno, 30.000, que luego más ampliación de capital, otros 5.400, fueron 35.400 euros que perdí en una inversión que se fue a pique en menos de 4 años. Así que decidí que si volvía a conseguir ahorrar ese dinero, que por supuesto iba a conseguir volver a ahorrar ese dinero, si lo había hecho una vez no podía hacer dos, pues que me lo iba a gastar todo en el viaje, que era mi sueño. Empecé a pensar en ese viaje alrededor del mundo cuando comencé a viajar, en un principio por España con la moto, luego empecé a ir más lejos y fui haciendo como una espiral de viajes, cada vez conociendo un poco más, ampliando esa espiral. Conocí toda la península ibérica, a la que le di unas 3 o 4 vueltas en los primeros años. Luego empecé a viajar a dedo, porque con esa inversión tan supersónica que hice, pues no había manera de ahorrar dinero mientras le devolvía al banco lo que le había pedido. Y entonces, pues eso, durante ese tiempo, mientras mientras devolvía el dinero al banco, ahorraba por otro lado el dinero para el viaje, etcétera. Fui aprendiendo diferentes idiomas, fui utilizando Couchsurfing, empecé a alojar muchísima gente. A día de hoy, aunque no aparecen en mis referencias todas las personas, alojé más de 250 personas en casa, organicé muchísimas cosas, etcétera.
Pero bueno, sobre Couchsurfing también haré algún vídeo más adelante, que me habéis preguntado unos cuantos que cómo es que utilizo tanto y cómo se puede conseguir referencias en Couchsurfing, etcétera. Bueno, ya profundizaremos ese tema también. Fui preparando diferentes aspectos del viaje. Todo me ha llevado a este momento. También estuve estudiando 3 años de mecánica. Debo de ser el único motero al que la mecánica no le interesa en absoluto. No me gusta nada, no me entretiene. Pero estudié 3 años, soy técnico mecánico, formado. Ni pajolera idea, pero estoy formado. Para este viaje. Por si me veía en la necesidad de tener que utilizarlo, pues saber un mínimo de mecánica. No sé diagnosticar el problema, siempre tengo que andar con el WhatsApp mandándole un mensajillo normalmente a Mikel o a algún otro amigo que entienda bastante más que yo, normalmente ingenieros mecánicos o mecánicos profesionales, decirles, oye, pasa esto y esto y esto, hace este ruido, ha pasado no sé cuál. Ellos me identifican el problema y entonces yo soluciono o busco a alguien que pueda solucionarlo si en el caso de que yo no pueda. Y como decía, pues todo me ha llevado a este momento. Empecé viajando en el 2010, empecé este viaje en septiembre del 2016 con Gosia, con la cual llevaba una relación de 4 años que dejamos 8 meses antes de empezar este viaje. ¿Por qué? Pues bueno, porque me enamoré de la madre de un alumno. Pero bueno, el tema de novias y cómo se llevan ese tipo de cosas también da para otro vídeo, que también me preguntabais algunas personas, así que lo dejamos para más adelante. Pero como decía, todo nos ha llevado a este momento. Entonces, empezamos en el 2016 juntos. Los dos teníamos la idea de grabar estos vídeos explicando un poco cómo era el viaje, quitar los miedos a las personas que no os atrevéis o que no se atreven a viajar y mostrar la realidad del mundo, que es muchísimo más campechana y muchísimo más alegre y bondadosa de lo que muestran los medios de comunicación mayoritarios, digamos que la televisión básicamente y los periódicos. Entonces empezamos con esa idea de los vídeos, de haciendo el viaje como habíamos hecho algunas otras veces cuando estuvimos cruzando Rusia, porque con Gosia yo he cruzado Rusia a dedo, hicimos a dedo los Balcanes, el oeste de África también lo hicimos a dedo. Luego ya empecé con la moto, para probar esta moto me fui a hacer un viaje hasta Cabo Norte, me estuve por Europa 2 meses, etc. Todo me ha llevado a este momento. Y empezamos, como expareja decía, este viaje en septiembre del 2016. ¿Qué pasó? Pues que los primeros meses de viaje fueron muy duros, mentalmente muy duros, pero de eso también hablaré más adelante, en otro vídeo. ¿Y por qué? Uno de los aspectos en lo que fue duro fue que, aunque los dos se supone que compartíamos las ganas de hacer esos vídeos, etc., Gosia empezó a decir que no tenía ganas ni de hacerlos, o sea, quiero decir, ni de ser grabada, ni de editar. Lo cual a mí me suponía una carga brutal y un desánimo también importante. Y hoy, casualidad también, Jonathan Zaida ha hecho un comentario en YouTube en el vídeo de Nigeria. Nadie se había dado cuenta hasta este momento de cuando empezó Koldo a sonreír. Efectivamente, fue a partir del vídeo de Nigeria y de que yo me fui a Nigeria. ¿Y cuándo fue eso? Pues cuando nos separamos, Gosia y yo. 5 meses estuvimos viajando juntos como expareja hasta Togo, donde decidimos separarnos. En Nigeria estuve 15 días en casa de 2 couchsurfers diferentes para organizar un poco mi cabeza, que estaba un poquito en ese momento como desubicada, digamos. Y a partir de ahí salió el Koldo sonriente, que es el Koldo de toda la puñetera vida, y que estaba perdido y un poco amargado. Aunque estaba viajando. Así que sí, viajar es fácil, pero a nivel personal y emocional tiene sus cosas y tiene sus altibajos. Pero bueno, ya hablaremos. Y así seguí hasta aquí. 2 años y medio de viaje, estoy en Sudamérica, se me está acabando el dinero y estoy felicísimo de la vida. Realmente gastarme 10.000 euros por año me está pareciendo una inversión increíble en mí mismo. La única inversión que hoy por hoy recomendaría hacer a la gente. Negocios y no negocios y tal. Mira, no sé, yo perdí 35.000 por hacer una chorrada de negocio. Así que los siguientes 30.000 que estoy invirtiendo en mí mismo me están saliendo súper rentables. Estoy aprendiendo un montón de cosas sobre la gente, sobre las formas de vida, sobre el mundo en general. Me estoy quitando un montón de estereotipos y prejuicios que podía tener sobre el mundo. Estoy aprendiendo muchísimo sobre mí mismo, aspectos que igual algunos ya sabía o tenía nociones de cómo resolvía y cómo podía enfrentarme a ciertas situaciones. Pero había otros muchos que hasta que no te ves en la tesitura de tener que solucionar eso, no tienes ni pajolera idea. Así que la verdad es que está guay, aprender de uno mismo está guay.
Y, y eso, y todo me ha llevado a estar ahora mismo en la Ruta 40, en Argentina. Los vídeos van con retraso, lo sé. Editar me lleva muchísimo tiempo, pues casi como 2 días enteros dedicados únicamente a cada vídeo. Y es una paliza. Y bueno, pues lo hago cuando paro, que es cuando puedo hacerlo. Pero bueno, como me gusta, la verdad es que lo único que me gusta de las redes sociales, ya lo dejamos aquí entre tú y yo, lo único que me gusta de las redes sociales es hacer los vídeos y subirlos. Porque el Facebook, el Instagram y todo eso a mí me aburre soberanamente. Todo eso me parece una porquería. Pero bueno, de hecho es la única forma en la que podéis seguir el viaje un poquito más al día. Por eso es por lo que lo hago. Si tenéis fotos de dónde estoy ahora mismo, que las últimas pues eran de Puerto Natales, debería subir hoy, pero con la conexión que tengo no puede ser, del Chaltén y del Fitzroy, que es donde acabo de estar. Y todo va con retraso porque, a ver, por un lado, es imposible editar al día. Es imposible subirlo, aunque lo editase. O sea que tampoco estaríamos en la misma, nunca sabríais dónde estoy. Y hoy, por ejemplo, que he estado en el Fitzroy, que ha sido increíble, no tengo conexión a internet. Así que imposible, imposible. O sea, que sepáis exactamente dónde estoy, es que ni con suerte. Y ahora que me voy a meter al Austral, pues tampoco, porque debe ser incomunicación a tope. Así que este vídeo lo estaréis viendo, cuando veáis este vídeo, si consigo subirlo, estaré al final del Austral o en Chiloé, ya en Chile. Y todo decía que nos ha llevado a este momento en el que os estoy explicando un montón de cosas que para los que me preguntabais también si esto interfería con el tema de la televisión, o me preguntabais si iba para adelante ese proyecto. Por ahora tengo 2 vídeos editados, los mismos 2 vídeos que habéis visto vosotros de más cortitos. Les intento meter todo el contenido más interesante del tema del viaje a los vídeos de YouTube. O sea, todo lo que digo prácticamente en los vídeos de la televisión está en los vídeos de YouTube. Hay cachos que me los tengo que saltar porque no me da el tiempo, pero el contenido está ahí. Y se me ocurrió eso, por propuesta vuestra, hacer estos vídeos y la verdad es que me parece que pueden tratarse temas muy interesantes. Así que os sugiero que sigáis dejando en los comentarios otros temas que queráis que plantee. Y bueno, el de la siguiente semana, no la siguiente semana, sino dentro de 2 semanas, porque la semana que viene sacaré vídeo del viaje, a poder ser, editadito y eso así, mola un huevo, me lo paso muy bien editando. Entonces decía que dentro de 15 días yo creo que vamos a tratar el tema de la gente. Hablaré, por ejemplo, de la Lala Paisa, el dueño de esta casa, y hablaré de algunas personas. Me voy a tener que dejar muchísimas en el tintero porque si no, se hace muy largo. Y luego aparte, ahora no tengo aquí vídeos ni de África, ni del comienzo de América, discos duros que se me rompieron, otros que están en Bilbao, que llevé cuando el accidente. Entonces no tengo soporte para añadir. Igual más adelante, cuando vuelva a Bilbao, puedo hacer eso. Pero bueno, de momento os puedo explicar un montón de cosas sobre gente, personajes singulares que he conocido, personas que me han marcado, etcétera. Creo que puede salir un vídeo también interesante. Así que bueno, espero que os haya gustado el tema de mis orígenes, cómo he llegado aquí, el balance. Ahí va el balance. Es verdad, me preguntaba también Royal Moyal que cuál era el balance del viaje. El balance. Royal, el balance. ¿En serio? El balance es súper positivo. Estoy encantadísimo de la vida. Encantadísimo con el viaje, encantadísimo con las personas que he visto, con los paisajes que he descubierto, con las culturas de las que estoy aprendiendo. Encantadísimo de conocerme, encantadísimo de aguantarme. Y lo que todavía no entiendo es cómo me aguantáis vosotros. Pero bueno, aquí cada cual. Así que bueno, en el vídeo siguiente de estos de Query and Answer, preguntas y respuestas, tratamos el tema de las personas que he conocido, personajes singulares que me han acompañado en este viaje. Y luego iré tratando los demás temas. Ya iré diciendo en el siguiente vídeo que iré tratando. Así que si tenéis algunas cosas concretas que queráis saber sobre las personas, sobre las personas singulares que he conocido, sobre, yo qué sé, sobre sus situaciones familiares, economía, hombre, obviamente no os voy a dar datos personales. O sea, respeto mucho la intimidad de las personas. Pero si queréis saber algunos aspectos de eso, de lo que es las personas y la sociedad en los lugares, pues me los dejáis en comentarios y ya de paso me decís que os ha parecido el primer vídeo sobre preguntas y respuestas de aquí, de Coldo Burgoy y sus viajes raros. Y la semana que viene os las respondo. Siempre y cuando haya internet.